la música infantil nos permite de alguna manera poder ambientar esta nota. Estamos en el mes de agosto. Yo siempre digo que, aparte de que a los chicos, yo nunca incentivo no hacer un regalo, porque considero que uno también ha sido niño, un regalo, un juguete en aquella época, de cosas que se usaban o que nos gustaban, hoy en día adaptado a lo más moderno, a lo que los niños pueden pedir para jugar y divertirse, entretenerse, siempre está bueno, ¿no? Porque es como un mimo, ¿a quién no le gusta? Hasta uno grande te puede llegar a gustar en algún momento especial de tu vida. Pero también tener en cuenta otros aspectos que son importantes relacionados con la niñez que es el momento más determinante en la vida de la formación de un ser humano, la más especial, la que se van asumiendo un montón de cosas, llámese valores, el compartir, la socialización, los derechos que tenemos que tener en cuenta nosotros los grandes. Es decir, aparece el rol del niño como más vulnerable y el rol de los padres como tan pero tan responsables que deberíamos ser para poder protegerlos, para que puedan tener una infancia feliz, ¿no? ¿Cómo estás, Carolina? Carolina Gastaudo, que es la directora de CINED, nos acompaña en esta ronda de mates. Buenos días, Silvina, para vos y para toda tu audiencia. Gracias por la invitación nuevamente. Acá, bien, bueno, con este tema que realmente es muy interesante. Al respecto, mira, lo que decías de los regalos y los niños, ha cambiado tanto esto que a todos nos gustaba cuando éramos niños que nos regalaran un juguete. Claro, sí. O sea, no que nos regalaran ropa o cosas para la escuela, por ejemplo. Bueno, los niños se divierten con cosas muy simples y uno por ahí se preocupa mucho, ¿y qué le compro? ¿No? O sea, cada vez las exigencias son mayores porque propias del mundo en el que vivimos. Claro, sí. Y por el otro lado, el tema de la responsabilidad de los adultos, como vos decís, según nuestra Constitución, niño se es hasta los 18 años de edad. O sea, mira qué larga la franja, ¿no? Pensamos en un niño de 18, nosotros le decimos socialmente que es un adolescente. Claro, sí. Cada vez desarrollan más jóvenes, también a partir de los 13 años, ya socialmente no le decimos niños. Y no. Y lo que decías al respecto de estos primeros años en el desarrollo de un niño, sí son sumamente importantes, sobre todo los primeros 5 años, que tiene que ver con la socialización que vos decías. Tenemos 2 tipos de socialización. Esto es socialización primaria, que el agente primordial en esto es la familia, justamente como vos decís, y es la que tiene a su cargo la transmisión, aparte de la transmisión, las pautas de valores culturales, también a lo largo de toda esta etapa, que según nuestra Constitución hasta los 18 años se es niño, de la salud, la educación, darle una identidad. Cuando algo de esto falla, estamos hablando de que podemos estar ante una vulneración de los derechos del niño. Claro, ahí está. También pensamos un poco en el niño inserto en distintos espacios. La familia es lo más importante. Siempre decimos, es donde se construye todo. Lo más importante nace en el seno familiar, que se supone que es donde más horas pasa. La matriz, el tutor. Y por otro lado, después empezamos a andar por otros espacios. A una determinada edad, algunos más chiquitos, algunos desde bebés, dependerá de cómo esté constituida la familia, si trabaja la mamá o si no, si va a una guardería o si arranca desde la salita de 3, como ya tenemos en nuestra sociedad. Y ahí empezamos también a ver que a veces aparecen conflictos, aparecen algunos llamados de atención y se va mezclando también lo educativo con la salud, ¿no? ¿Cuántas veces la escuela es tan importante para poder detectar algún síntoma, algún indicio, algo malo, algo que puede estar relacionado con la salud o algo que puede estar relacionado con las conductas de mayores, ¿no? Sí, estas otras instituciones son las que forman lo que es la socialización secundaria. Claro. Que empieza con los grupos, con la guardería,
tal cual como vos decías, el jardín maternal tal vez, todos los otros grupos en donde empiezan a acudir los niños y que lo que vivimos en familia se repite en los grupos que nos vamos relacionando. Claro. No siempre de manera consciente, muchas veces inconscientemente, porque como este aprendizaje se da primero en la familia, ahí repetimos los patrones que hemos adquirido y que hemos incorporado. Sobre la educación, Silvina, que me decías, bueno, la escuela es un agente muy importante para detectar muchos casos de vulneración de derechos del niño. Lo mismo pasa en los agentes de salud. Claro. Que cuando, bueno, o sea, hay un circuito, hoy en día tenemos, o sea, el niño a partir de los 16 años, con el nuevo, que bueno, aquí sería importante también que pudiera dar sus aportes un abogado, sí. Pero lo que nosotros manejamos es que en el año 2005 deja de ser su objeto de derecho y pasa a ser sujeto de derecho, entonces acá le da un rol más activo también. Luego, en el año... cuando con la ley 26061, que se amplían los derechos de niños, adolescentes, también, acá interviene la educación, interviene la salud. La escuela empieza a ser responsable de informar cuando detecta algún tipo de vulneración de derechos de niños, llámese un niño que no asiste a la escuela, claro, que asiste de manera irregular, que deja la escuela, que no se cumple algún tipo de acompañamiento que puede tener. O sea, puede haber una detección de una necesidad educativa especial o una necesidad de, así como ir a un médico, ir a un determinado profesional. Los papás tienen el deber y la obligación de darles esta atención a esos niños, porque son los responsables. Es así, sí. Si los papás no cumplen alguna de estas instancias que nombramos, la escuela debe cumplir un circuito que primero, bueno, es hablar con la familia, informarles sobre las leyes. Nosotros en Córdoba tenemos el organismo que regula esto, es la CENAF, que es la Secretaría de Educación, Niñez y Adolescencia. Entonces, bueno, se cumple cierto circuito, se habla con la familia, se habla con los organismos locales en caso que existan en la comunidad de acción social. El organismo interviene. Si tampoco se llega a un acuerdo, se solucionan, digamos, las carencias que haya, se informa la UDER, que es un organismo ya a nivel regional, y en máxima instancia ya entra la CENAF, que es el organismo a nivel provincial. Claro, ahí vemos cómo el compromiso y las responsabilidades son compartidas, es decir, cuando hay una parte que no está cumpliendo, hay otra parte para poder garantizar de que la persona vaya desarrollándose bien, que pueda tener una vida buena. Por otro lado, Carolina, lo que estaba pensando es en relación al tema de hoy en día hay una gran diversidad de enfermedades, ¿no? Que se van diagnosticando. Hay psicopedagogas que, por ejemplo, uno escucha y dicen, antes el niño, el que no sabía si iba a trabajar, el que no sabía tal cosa, bueno, repetía de grado. Hoy se medica, se hace una cosa, se hace la otra, pero también los estudios, la ciencia ha avanzado muchísimo en ese sentido. Quizás antes un chico que era... que no rendía en clase, que no cumplía con las expectativas, no llegaba a una nota, enseguida la etiqueta, es un burro, porque así se decía, ¿no? Utilizando la palabra que realmente se decía, o no era tan sorprendente que repite de grado, bueno, ya va a pasar, pero hoy en día también se trata de ver qué es lo que está pasando, de profundizar, del origen, encontrar el origen, la etimología, el problema, digamos. ¿Eso es un avance? ¿O qué opinas? Sí, bueno, la ciencia avanza. Avanza la sociedad, avanza la ciencia, por lo tanto los paradigmas van cambiando, Silvina. Entonces, si nos remontamos a comienzos de cómo era la educación, o sea, tenemos muchísimos avances. Fíjate el rol del docente, que antes daba una clase magistral, por ejemplo,
alumno, justamente, no era estudiante. Ahora hablamos de estudiante porque el alumno es el que se alumbra. Sí, entonces, sí. O sea, tenemos muchas concepciones que han cambiado. Ahora, el estudiante, ¿por qué se le dice estudiante? Porque tiene un rol también activo ya en la escuela. Que se hablaba de la educación bancaria, que era el que sabía todo, era el docente y le depositaba el conocimiento al alumno. El docente, ¿dónde estaba? En un pedestal. Claro, estaba sí, arriba, sí. Estaba, porque daba el alumno en ese momento no preguntaba, y el que tenía el saber era el docente. Sí. Bueno, o sea, todas estas concepciones han ido cambiando. Nos cuesta adaptarnos quizás más a los adultos que a los niños. Claro, y ni hablemos de los adolescentes, porque van creciendo con estos nuevos avances. ¿Cuántas veces escuchamos los de antes eran mejor, los maestros de antes eran mejor, los niños de antes eran más educados, los chicos de antes eran esto, los de ahora son determinada cosa? Bueno, los tiempos cambian. Así como avanza la tecnología, avanza la medicina, avanza porque, bueno, es propio de las ciencias que avancen. En cuestión de que vos decías antes, repetían, ahora eso también ha cambiado mucho porque tenemos lo que se llama unidad pedagógica, que los chicos hasta tercer grado, o sea, desde el nivel inicial hasta tercer grado pasan, o sea, en casos sumamente excepcionales, con dificultades muy graves, diría yo, muy significativas, pueden llegar a repetir. Pero claro, pero también después en el medio hay un acompañamiento, es decir, ¿cuál es el niño que le está yendo mal? ¿Cuál es el docente que puede acompañar? ¿Hay algún maestro especial que puede venir a las clases? Se le busca otras alternativas. Yo he visto algunas madres que, bueno, han tenido ese problema, que quizás con problemas dentro del ámbito educativo, en el aula, en el colegio de aprendizajes, y se buscan otras alternativas, que por ahí también es bastante costoso. No, es bastante costoso, pero no es que yo entiendo que no es que pasan porque pasan. No, realmente, Silvina, bueno, también, o sea, junto con todos estos cambios, obviamente que han ido cambiando las normativas que regulan. Sí. O sea, desde leyes que te decía recién, como la que cambia la mirada a ser sujeto de derecho del niño. Entonces, esto nos obliga a los adultos, porque es así, la ley lo dice así, a cumplir determinadas roles, determinadas obligaciones con los niños. Claro, sí. Al pasar a estar contemplado en la ley, ya está regulado por normativas internacionales también, porque entra dentro de las convenciones de los derechos del niño, de la ONU, ¿sí? Entonces tienen mayor peso también. Por eso hay veces escuchamos que el papá que no pasa la cuota alimentaria no lo dejan salir del país. Eso se ha escuchado ahora. Sí. Que la mamá que no deja que el papá vea a sus hijos cuando se han separado, se han divorciado, también puede tener sanciones. Sí, hemos visto generalmente ese caso, era para el papá, ahora bueno es para los dos. Entonces, digamos que todo esto está relacionado a nivel social, escuela, salud, identidad de los niños también. La otra vez habíamos hecho una nota muy interesante que a la gente le había gustado mucho, que era relacionado con los derechos del niño, que se le diagnostica alguna enfermedad, alguna discapacidad o lo que sea, que después requiere de un tratamiento que es muy minucioso. Habíamos hablado en aquel momento de autismo, habíamos hablado de Asperger, habíamos hablado de distintas patologías, enfermedades, y decíamos, para poder llevar la mejor calidad de vida a este niño, requiere de la intervención de muchos profesionales de la salud. En muchos casos, inclusive si uno lo enmarca en una sociedad con crisis económica, se hace difícil poder hacer todo el tratamiento sacando la plata directamente del bolsillo. ¿Qué garantías tiene ese niño? ¿Hay un Estado que está presente, que acompaña? ¿Hay mutuales que sirven, otras que no sirven? ¿Cómo es? Sí, bueno, justamente todo esto está contemplado dentro de la ley que te decía recién, la 26061. Después tenemos una resolución que tienen el mismo número de la casualidad a nivel del Consejo Federal de Educación y provincial, que es la 311/16. Estas resoluciones
o sea, de la de Córdoba, que tiene el mismo número, hace la bajada del Consejo Federal de Educación, que es el nivel nacional. Contemplan estos niños con necesidades educativas especiales, y yo creo que acá sí se ha avanzado bastante en cuestión de los profesionales y sobre todo de los docentes, que está considerado dentro de esta normativa que cuando un niño no tiene un equipo, el docente está habilitado de hacer las adecuaciones que ese niño necesite. Es decir, que por ley no es necesario que tenga un equipo de trabajo, ¿sí? Tal vez falta formación en algunos docentes, pero también se está avanzando en esto. O sea, claro, los docentes ya, o sea, como hace tiempo que se viene trabajando con las adecuaciones, sean de acceso, sean significativas, se ha avanzado bastante. Incluso este año hay unas planillas que han llegado a las escuelas, que algunas veces las hacen los docentes con sus directivos, y en otras ocasiones los acompañamos los equipos externos en los niños que tienen dificultades, si han sido detectadas, cómo han sido detectadas, si tienen equipos externos, si las adecuaciones o los accesos para que puedan llegar a garantizar la educación, que es lo que tiene que garantizar el Estado y por ende cada escuela, cuáles son las estrategias que se implementan. Claro. Por otro lado, Carolina, hay un tema que hoy en día ha cobrado mayor popularidad, vamos a decir, porque antes existió toda la vida discriminación. Hoy decimos bullying para referirnos a casos concretos que ocurren en el ámbito escolar, ¿no? Porque cuando el bullying dice, no, pero yo voy a la cancha, no. Dicen que el bullying es lo que pasa en el ámbito de la escuela, ¿no? Tal cual. Que siempre si usabas lentes, que si estás un poquito más flaco, estás un poquito más excedido de peso, cosas que han dado para lugar a la gracia, ¿no? Y que ha habido alguien que sufre el otro lado, y que quizás eso era tomado como algo más, son chicos. Hoy en día no, se está trabajando mucho. Yo veo desde el gobierno, de los distintos estados, tratan de concientizar de que uno a lo mejor está sentado, estás viendo una publicidad, comiendo, y decís, mira vos, que esto no pase, evitarlo. Tratar de hablar sobre este tema del daño que causa psicológicamente en otros. Tratar de hablar sobre esto, no naturalizarlo, porque hay un sufrimiento que en muchos casos puede llegar a la agresión física. Así es, sí, prevenir. Me parece que se naturalizaba mucho esto, sí. O sea, pasaba como que no pasaba nada, o sea, que lo dijeran. También, o sea, creo que si un niño estaba excedido de peso, era desde que arrancaba la escuela hasta que terminaba la escuela, el chiste. Sí. Entonces no se entendía del daño, que no puede ser que todos los días vayan a reírse de la misma criatura, ¿no? Me parece que como sociedad también hemos avanzado. Hemos avanzado mucho, a eso estoy como diciendo. Vos decías, muchas veces vemos en la tele o vemos un periodista o alguien que está hablando en la tele y decimos, ay, qué mal que dijo eso. Sí, te llama la atención. Y los niños, que es lo que te decía recién, que ya crecen con este patrón, van escuchando lo que dicen los adultos, lo que decimos, aparte de que repiten, pero bueno, si nosotros en la familia, en la escuela, trabajamos sobre esto, prevenimos, informamos, los niños lo van interiorizando y ya no se repiten estos patrones que antes discriminaban. Claro. Una vez vi una nota de Alfredo Caseros, que por lo general estamos muy acostumbrados, está muy involucrado con el tema de la política, más allá que no es militante, él dice no es militante, pero tiene una idea pero muy contundente a nivel político, lo vemos siempre hablando sobre la cuestión política, más alineado hacia el gobierno de Macri. Pero en una nota, ni me acuerdo dónde fue que la dio, hablaba sobre su experiencia en la escuela, que él tenía sobrepeso. Siempre fue la burla, contaba él, cómo sufrió. Y después de actor, porque ahora bajó de peso, de grande, puede hacer un tratamiento y todo. Dice, vos estudiabas, te preparabas para ser actor, te llamaban ¿para qué? Lo voy a contar repitiendo las palabras que él decía de cómo lo sentía él.
Y yo iba contento a trabajar, pero por otro lado la angustia, ¿ves? Para hacer el gordo, el que se enamoraba de la chica que nunca le iba a dar bola, repito los términos que él usaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, es decir, eso pasa en el cómo cuenta un actor, pero cómo lo puede vivir muchos chicos, cómo lo han vivido y cómo hoy se trata de prevenir que eso no pase. Y si pasa, muchas veces te llaman, bueno, a veces los niños no se dan cuenta, es algo que se tomó para la gracia y no es que están con un grado de maldad altísimo, y que se pueda hablar, eso es importantísimo, y que esto lo estemos hablando acá también es importante para que se vaya trasladando a una oficina, a la casa, en un recreo que uno tenga, poder charlarlo y debatirlo. Sí, yo creo, Silvina, que antes que nada, o sea, esto, digamos, es lo bueno de vivir en democracia, respetar la opinión del otro, darnos cuenta que hay cosas que hieren y que generalmente hiere más la palabra que un golpe, ¿sí? Entonces, o una mirada quizás también te lastima mucho, el no mirarte, el que un niño no sea mirado y la no indiferencia, sea escuchado también es muy doloroso. Entonces eso también es vulneración de derechos de niños. Entonces, volvemos a lo que decíamos, me parece que la sociedad está cambiando, por ende, o sea, pero porque este cambio se está dando a nivel, se tiene que dar a nivel macro, ¿sí? Sí. O sea, todos tenemos que trabajar desde lo macro y desde lo micro. Y el trabajo en redes, que también me parece que hoy en día ha sido muy importante. Fíjate que se trabaja mucho desde esto que te decía, por ejemplo, tenemos la CENAF que regula. Claro, que va controlando todos los claro, organismos, sí, distintos organismos, pero, uno de la salud, otro de la educación, otro de acción social, pero todos juntos. Desde uno, adulto, ciudadano, tenemos la responsabilidad de denunciar cuando vemos que hay alguna vulneración de derecho de un niño, en el ámbito que sea. Entonces, si nosotros como adultos sabemos que tenemos un vecino, un compañero de nuestro hijo que dejó de ir a la escuela, hay que poner atención, o sea, no siempre dejarlo, porque es como que dejamos que el otro lo haga. Es responsabilidad de la escuela. Nosotros como ciudadanos también tenemos esa responsabilidad. Sí. Si tenemos conocimiento de que hay un caso de violencia, cualquier tipo de violencia, también tenemos que denunciar. Lo que me alarma, ¿sabes qué, Carolina? Como para ir cerrando un tema que es, bueno, daría para muchísimo, pero tratar de hacerlo breve, porque vamos tocando distintos temas, ¿no? Es amplísimo. Pero para ir tocando un poquito de todo, tiene que ver con la pedofilia, ¿no? Yo creo que es un tema que nos asusta, la gravedad, porque es pero tan alarmante, que vos decís, el enemigo en la casa, ¿no? ¿Ves? Eso es lo que... Vos lees una noticia, yo digo, lees la noticia a la gente que está en su casa, yo leo noticias de todo tipo por mi actividad, y decís, no sé, un tío, un abuelo... Un médico, una cosa, una locura, ¿no? Gente en la que vos depositas toda tu confianza. Un profesor. Claro, o sea, sí. No hay que meter todos en la misma bolsa, pero digo, cuando se diagnostican esos problemas, estaba ahí en plena la familia. Por lo general era alguien muy conocido, es muy raro que un vecino, un loco que venía caminando por ahí, no, pasa dentro de la construcción de la confianza, por eso es tan alarmante. Alguien cercano, esa es la palabra, alguien cercano. Bueno, y de ahí es que a los niños les cuesta, o sea, que no pueden contar lo que les está pasando. Porque claro. Silvina, vos, a ver, pongámonos en el lugar en la mente de un niño. Si esta persona, que se supone que es el que me quiere, ¿sí?, me hace esto, ya sea, la pedofilia, o sea, es una violencia sexual. Sí. O me pega, o me grita, o me encierra en el baño. Está bien que lo haga porque es la persona que me quiere. Entonces, y después, lo más grave también son, o sea, todo es grave, las amenazas. No digas porque te va a pasar tal cosa, o le voy a hacer algo a tu hermano, o le voy a hacer algo a tu mamá, o le voy a hacer algo a tu papá. Entonces, obviamente que tampoco, como vos decías, tenemos que meter a todos en la misma bolsa. No, pero por eso es importante que los adultos, papás, mamás, hermanos mayores, docentes, estemos alerta a cuando notamos
cambios en la conducta de los niños. O sea, hay indicadores. O sea, un niño que no quiere ir a la escuela, que no se quiere quedar en la escuela, o que no se quiere ir de la escuela, que se duerme en la escuela. Claro, que quiere quedarse. Hay algo, claro, puede que no quiera ir a la escuela, puede que no quiera irse de la escuela, o sea, que no quiera volver a la casa. Claro, el problema está en la casa. Dependiendo dónde esté la casa, dónde esté el problema, ¿sí? Un niño que se queda dormido, no necesariamente es porque, a ver, no durmió bien, sin dudas, pero puede ser por falta de alimento también. O sea, si no durmió, o sea, está preocupado, tiene frío, o sea, no hay que tomar que esto me lleva directamente, o sea, no duerme, le pegan. No, o sea, puede que no duerma porque no tiene vidrios en la casa y tiene frío, entonces la situación es otra. Entonces, pero hay que estar atento. Hay que estar atento. Es muy importante sí. que miremos a los niños, o sea, mirar y escuchar. O sea, yo puedo ver, perdón, y no estar mirando, o sea, puedo, pero, o sea, te voy a graficar es muy eso que estás importante diciendo. La mirada. El año pasado, para el verano, yo leí algo que un doctor explicaba, lo leí en una nota de Cadena 13 y dijo, cuando todos miran, nadie mira. Dice que la mayoría de los chicos que se han ahogado en una pileta, porque estábamos hablando en el verano, en el contexto del verano, había mucha gente alrededor. Entonces dice, todos miramos, nadie mira, tiene que haber uno que mire. Es que la mirada es más profunda que el ver. Que el ver, sea, ahí está. Cuando yo miro, me doy cuenta si estás triste, si estás contento, si el seguimiento. Claro, si tu estado de ánimo cambia. O sea, ¿cuántas veces, o sea, ahora que bueno, que hay memes con las redes sociales, o sea, todos nos manejamos con lo que vemos en las redes, de un papá que estaba con el celular y que el hijo le hablaba, no sé si lo viste, no hace mucho hay mucho, sí. Y que le dice, papá, escúchame, te estoy hablando, es que te escucho con los oídos, y le dice, yo quiero que me escuches con los ojos, eso es una cosa así. O sea, el niño necesita ser mirado. Hay una cosa que yo siempre hago con mis hijos, que me agacho, ¿no? Porque una vez me dijo un profesional de la salud, el niño necesita no que uno mire de arriba para abajo, sino que uno mire a la misma altura. Entonces una vez me sugirieron, agachate. Mi Manuel Antonio tenía 3 añitos, ahora tengo 2, en ese momento lo tenía. Pero bueno, eso que estás diciendo me trajo ese recuerdo. Es decir, qué tan importante es que uno mire a la misma altura, ¿no? Que eso también marca una conexión distinta. Bueno, eso, perdón, Silvina, eso tiene que ver también con el cambio esto de mirada que te decía de la ley, de ser sujeto. O sea, hay que mirar y tienen igualdad de condiciones que todos los seres humanos. Claro, mira, ahí está. Y por último, Carolina, voy a dejar acá para que vos des algunas indicaciones. Yo siempre digo, no hay que estar perseguido, pero no hay que estar preocupado, sino hay que estar ocupado, y ya después te deja un poco más de tranquilidad, ¿no? Hablábamos recién del tema de los abusos, enseñarle a los chicos. Hoy se habla mucho, y que no sea solamente hablar, sino uno cuando vas a bañar a tus hijos, sobre todo por lo general lo hace la mamá, hoy en día hay papás que también les toca hacer la tarea, y de decir, quién puede tocar, cuáles son las partes que te puede tocar, ¿no? Que eso por ahí se entiende que estamos hablando de una cosa seria, no estamos hablando de nada que por ahí uno es cuidadoso con lo que habla a través de la radio, pero hay que evitar los tabúes, en este caso, llamar a la reflexión, y los niños deben saber quién te puede ver, el doctor cuando vamos a la consulta, la mamá cuando te está bañando, cuáles son las partes que se pueden tocar y cuáles no, en dónde te puedes sacar la remera y dónde no. Entonces son temas que yo creo que de manera respetuosa y educada tenemos que tener una apertura y sacar los miedos de hablarlo, porque si seguimos teniendo miedo de hablar sobre algunas cosas, después vienen los problemas. Bueno, fue más grave, sí, ¿o no? Mira, muy importante el punto que tocaste, porque acá también entra la Ley de Educación Sexual Integral, que está contemplado dentro de lo mismo que venimos hablando, ¿sí? Del cambio de mirada, y que como es ley, o sea, si bien hay muchos cuestionamientos, está contemplado dentro de la misma ley que decíamos. Entonces, la escuela hoy con esta ley no tiene que preguntar a los papás si quieren que sus hijos reciban educación sexual integral, porque está contemplado, vuelvo a repetir, en la ley. Claro, entonces sí, hay diferencia en la ley de la práctica, ¿no, Caro? Pero se está implementando en las escuelas, se está implementando. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, si nosotros hablamos esto de sexualidad, que hay que estar atentos, que es lo que decíamos y lo que vos decís, no hay que naturalizar.
Sí. Si los chicos manifiestan algo, si cuentan algo, mirarlos, escucharlos, no retarlos, indagar, porque si nosotros lo retamos o naturalizamos o minimizamos una situación, después no te cuenta más. no te cuentan más, claro, no te cuentan más, sí, o sea, tampoco exagerar, pero seguir con esta escucha atenta, volver a preguntarle. Los niños tienen que saber que ante la menor dificultad que tengan en cualquier ámbito, tienen que confiar en sus papás, en su familia, en los adultos referentes, en los padres o tutores. Claro, ¿sí? Es así. Pero para eso le tenemos que brindar seguridad. Construir la confianza. Justamente. Es así, sí, poder hablar. Sí, cosa que no es fácil, pero este trabajo que se viene haciendo de la escuela desde hace años, que cada vez, como todo, o sea, todo es un proceso, que es lo que decíamos. Se pensaba que a los niños se les iba a enseñar desde chiquitos, desde la sala de 3, desde el 4, desde el nivel inicial, a temas sexuales que tienen que ver con la sexualidad adulta. No, o sea, sexualidad, nosotros desde que nacemos somos seres sexuados. Desde el amamantamiento. Y desde sí, lo de Freud, hecho, seguimos ahí con lo de Freud. Sí, seguimos. De hecho, Freud, que bueno, son los que marcan los primeros lineamientos, y como todo, pero él habló de que somos seres sexuados. Claro, la primera sí. etapa que habla Freud del desarrollo de la sexualidad es la etapa oral, que tiene que ver con el tomar el pecho, con el usar chupete, con que el niño explora todo con la boca. Claro, sí. Dura hasta los 18 meses aproximadamente. Después viene la etapa anal, que mira que donde se da el control de esfínteres. Entonces, esas pautas madurativas existen, y yo no trabajo desde el psicoanálisis, pero no puedo decir que el psicoanálisis no sirve, porque esto existe. Bueno, después entra en juego las distintas corrientes. Los papás no deben bañarse con sus hijos, los papás no deben darse besos en la boca con sus hijos, no deben dormir con sus hijos, sí tienen que dormir por todo lo que implica el lecho materno, o sea, cuando duermen los papás con los hijos, ¿sí? Entonces, le damos el pecho hasta determinada edad, usan chupete, no usan por la muerte súbita. Bueno, todo eso también va cambiando, porque antes dormían boca abajo, ahora duermen boca arriba, claro, después cambió. duermen de costado. El chupete previene la muerte súbita, bueno, porque las investigaciones van avanzando, que es lo que decíamos. Entonces, bueno, escuchar a los niños, no minimizar la situación de lo que nos cuentan. Realmente los niños en la educación sexual integral que decíamos, ¿qué se les enseña en las escuelas? ¿Quiénes los pueden tocar? Claro, ¿Quiénes los pueden...? recién, Bueno, sí. eso es. Y es algo natural, porque es el cuerpo. Si yo no me conozco mi cuerpo, ¿cómo me lo van a conocer los otros? O sea, yo tengo que saber. Y así como esto se llama nariz, esto se llama mano, los órganos sexuales tienen su nombre y hay que llamarlos por su nombre. Tal cual. Entonces, como al perro le decimos babau, el perro es perro. O sea, bueno, dirá babau hasta que aprenda a decir perro al niño. Pero nosotros como adultos digámosle perro. Claro. Entonces, lo mismo pasa, los niños que también ahora están muy esto de que no los obliguemos a que nos den beso. Es verdad, porque si vos obligas a un niño que le tiene que dar un beso a cualquier persona, ¿cómo sabe después los límites? Porque se siente a UPA, que vaya, que sea cariñoso con tal persona que no le cae bien. Que claro, a lo mejor está viviendo una situación de abuso sexual y nosotros como papás, porque creemos que eso es educación, tiene que ir a darle un beso a esa persona. ¿Sí? O a lo mejor vivió una situación de abuso en otro lado y ve a un desconocido y por eso no quiere ir a darle beso, o simplemente porque no le gusta. Claro, es como que yo te obligo a vos a comer, a ser vegetariana. Hasta uno ve, según, no nos metamos. Bueno, pero como para irnos a algo y poder entender que, claro, no te cuesta. Porque nosotros los adultos creemos que sí somos los responsables y tenemos la obligación de educar a los niños y de proveer de lo básico y de garantizar la integralidad, la salud, la educación, pero no obligarlos a que hagan lo que no quieren hacer. Ahí está. Muy lindo.
Te quiero agradecer, Carolina, por llegarte acá a tiempo X. Este fin de semana es el Día del Niño, este domingo, así que queríamos también reflexionar un poco sobre todos temas que son importantes y lo que anhelamos desde acá siempre decimos llevar un poquito de luz. Nunca se sabe quién está escuchando del otro lado. Puede que alguno esté pensando sobre estas cuestiones, decir, mira, mi nene o mi nena tenía problemas para relacionarse con tal persona y puede estar un problema y decir, no, en realidad no era nada. O puede estar escuchando de qué podemos hacer en la escuela, de qué podemos acompañar a alguien que haya tomado la decisión de dejar, si podemos alentarlo, porque tampoco obligarlo, alentarlo, de cómo lo incentivamos a retomar el estudio, que sabemos que la educación es todo, o en la salud, alguien que tiene que hacer un tratamiento muy riguroso porque alguna patología muy importante que requiere de otro acompañamiento, a qué médico podemos recurrir, cómo podemos hacer para tratarlo y demás, cada uno sabrá, y si no tiene ningún problema de todos los que hemos hablado, enhorabuena, mejor. Y acordémonos que hasta los 18 años son niños, Silvia, y para este Día del Niño no nos preocupemos tanto por el regalo, por lo material. Por lo material, sí, sí, sí. Démosles un tiempo para escucharlos, para sentarnos a leer un cuento, a mirar una película, a salir a caminar, a andar en bicicleta, a tomar unos mates, de acuerdo a la edad de cada niño, que el niño no se pierde nunca, pero alentar a los padres, a los adultos, a los abuelos, más que nada a eso, a compartir. A compartir. Me encantó el mensaje. Gracias, Caro, de nuevo. Buena estrella.